Cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan, que nos siguen a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo el Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Aquí miren, saludándolos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. A todos nuestros amigos de las redes sociales que se conectan por medio de Busco en Ti Radio, pues los saludo y ya tengo una palabra el día de hoy. Espero que llegue al corazón y a todas esas personas, ¿verdad? Que están necesitando una palabra o principalmente yo traigo este mensaje que Dios me da, porque creo que es un tiempo donde todos los hijos de Dios necesitamos afirmarnos en todo aquello que Dios nos ha hecho, ¿no? Como partícipes de ese reino de Jesucristo y con esa nueva naturaleza. Y bueno, el tema de hoy es la gracia, el ADN de Dios, el ADN de Dios. Y bueno, vamos a empezar. Espíritu Santo, te damos gracias, Dios Padre, tú que estás en el cielo y todo lo ve, todo lo escucha, Señor. Hoy ponemos este tema en tus manos, pidiéndote, Señor, que tu favor esté en todos nosotros para compartir esta palabra, Señor, que traiga vida, aliento, esperanza y sobre todo afirmarnos y posicionarnos como tus herederos, como tus hijos. Y hoy ponemos este tema en tus manos, sé tú glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirles que la gracia, el ADN de Dios, ese es el tema, la gracia, el ADN de Dios. Y la gracia, muchos ha confundido lo de la gracia, ¿no? Que por gracia Dios te perdona, que la gracia es como, no pasa nada, si peco, todo está la gracia de Dios y me perdona. Y creo que nos hemos equivocado muchos en este aspecto que le hemos dado a la gracia. La gracia es la que santifica, ¿no? Es la impartición de la santidad de Dios. La gracia es eso que te hace poderte relacionar y conectar con el reino de Dios. La gracia que santifica es el mismo Dios, el mismo amor de Dios, ¿sí? La gracia es la que hace que por amor nos haga accesar a todo aquello que sin Él no pudiéramos entender, ni ver, ni sentir, ni querer siquiera. Entonces voy a asentar un versículo bíblico, uno de los que vamos a nombrar, pero primero es Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, 5 versículo 23. Y dice así, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, los separe de las cosas profanas y los haga puros y completamente consagrados a Dios. Y que su espíritu y alma se conserven bien fundados e íntegros y se encuentren irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y esta es una palabra poderosa, ¿sí? Porque está hablando lo que es la gracia, que nos santifica por completo, los separa de las cosas profanas y los haga puros y completamente consagrados a Dios. Ese es el propósito de la gracia. Esa es la gracia. La palabra santificar significa ser santo, ¿no? Hacer santo para denotar a todos los creyentes. O sea, tiene que haber una diferencia entre los que están en el mundo y los creyentes. La santificar quiere decir el apóstol Pablo, quería decir usando esta palabra, santo, ¿sí? Que le pertenecen a Dios o que están separados, apartados para Él. Y quiero hablarles hoy dos aspectos de la verdad. La gracia que santifica y sobre todo entender el aspecto legal y experiencial de la verdad bíblica. Y yo quiero un poquito más hacerlo entender esta parte. Imagínate un bebé que nace en una familia real y es el heredero directo al trono. A partir del momento que nace el niño, él es legalmente tan heredero al trono como siempre lo será, pero la experiencia no exhibe mucho de los rasgos reales. Él llora periódicamente, ¿sí? Frecuentemente en voz alta, ensucia sus pañales y babea, ¿sí? Tienen todo igual que cualquier niño del mundo. Sin embargo, a medida que madura y se va y se desarrolla, sus padres lo van formando en su comportamiento y en esa conducta para que se convierta, sí, lo que ya es por herencia, no lo que va a ser, lo que ya es por herencia, pero
ahora sí que lo van a ir formando en su comportamiento de acuerdo a que va creciendo y va madurando. Entonces tú y yo somos hijos de Dios. Y al poner tu fe, ¿sí? O al poner mi fe en el Señor Jesucristo, si tú o yo tan solo hubiéramos nacido ayer, el día de ayer, no hubiéramos tenido el tiempo para madurar, desarrollar rasgos piadosos, ni establecer un historial de conducta cristiana excelente. Tú y yo todavía seríamos hijos de Dios, aunque no nos hubiéramos desarrollado, porque somos bebés y vamos a tener todo tipo de situaciones como cualquier otro del mundo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no, eso no nos hace no ser hijos. Entonces, nosotros contamos con una identidad espiritual y una herencia que es nuestra mediante la gracia. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo al creer en Jesucristo. Entonces, esa herencia que es nuestra mediante la gracia de Dios, a medida que crecemos y maduramos en su caminar con el Señor, nos sí, nos convertimos en nuestro comportamiento y conducta, quien ya somos por herencia. En Cristo ya fuimos, ya somos, ya todo pasó. Él nos ve con esa herencia. Igual que al niño, ¿no? Nacido al rey, es heredero al trono y tiene tantos derechos y privilegios. Todo hijo de Dios puede declarar alegremente sus derechos y privilegios. La gracia santifica porque estoy con Jesucristo. La gracia, todo aquel que cree que Jesús vino y que murió por nosotros en la cruz y que resucitó el tercer día y que volvió al Padre y que de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y a muertos. ¿Sabes qué? Tú estás creyendo en Jesucristo y eso te posiciona en la gracia, te santifica, ¿sí? Te aparta para Él, aunque todavía no, a lo mejor muchos no estén viviendo en el crecimiento, en la madurez, en el carácter, pero ya son hijos. Entonces, cuando tú y yo estamos en la gracia, nos posiciona y debemos declarar esos derechos alegremente, ¿sí? Porque estoy con Jesucristo, soy una rama que pertenece en la vid. Soy la rama que permanece en la vid. Soy la rama que permanece en la vid. Está en Juan 15:5. Y aquí te habla de permanecer en Él, producirá mucho fruto. Separados de Él, nada podemos hacer. A eso se refiere en este versículo. Entonces tú y yo pertenecemos a una rama, ¿sí? Somos la rama que pertenecemos en la vid, que es Jesucristo. También cuando yo estoy en Jesucristo, cuando creo en Jesucristo, yo soy justificado. Todo esto tenemos que aprenderlo y conocerlo y apropiarnos de él porque vamos a tener guerras, luchas y tenemos que posicionarnos en la herencia, en quiénes somos, en nuestra identidad, en nuestro ADN, en la gracia, que no es lo que yo haga, es lo que hizo Jesús por mí y que me hace heredero a un trono, a un reino que ya no es de este mundo. Entonces, cuando yo estoy en Jesucristo, yo soy justificado y esto lo encontramos en Romanos 5:1, declarados justos a los ojos de Dios mediante la fe. Esa fe que tú tienes en el Hijo de Dios te posiciona en ser justificado. Cuando yo estoy en Jesucristo, yo soy muerto al pecado. Aún cuando estoy en esas luchas, soy muerto al pecado y lo tienes que hablar, tienes que declarar ese ADN, esa gracia que ya te hizo, que ya eres, ¿sí? Ya estás puesto, posicionado para que tú lo creas y lo declares. Romanos 6:11. Y vivos para Dios, o sea, soy muerto al pecado, pero estamos vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Dios te ve en Cristo, Dios te ve por medio de Cristo. Entonces, ya en el ámbito del reino de Dios, tienes derecho al trono de la gracia. Pero también estar en Jesucristo te hace decir, soy heredero de Dios, coherederos con Cristo, con Jesucristo. Y eso está en Romanos 8:17. Yo quiero seguirte diciendo todo lo que tú eres, tienes derecho en la gracia, porque tú y yo vamos a vivir situaciones que van a buscar robarnos o apartarnos de la fe y creernos todo lo que vivimos en lo natural, que somos berrinches, que fallamos, que pecamos, que cometemos imprudencias, que no dimos buena administración de lo que Dios nos dejó, que le fallamos a nuestra familia, que tantas cosas que nos hace ser
bombardearnos de todo lo que no hacemos bien, pero aquí nos está posicionando en que ya fue hecho, que tú eres heredero de Dios, coheredero con Cristo Jesús, coherederos con Jesucristo. Entonces también te hace que yo estar en Cristo soy inseparable del amor de Dios, que te está diciendo en Romanos 8:39, que está revelado, ¿sí? En Cristo Jesús nuestro Señor. Te hace ser inseparable de Dios. Estás revelado en Cristo. Cristo mismo está en ti, tú en Cristo. A Dios se le revelas tu persona. ¿Sí? En Romanos 8:37, cuando estoy en Jesucristo, soy más que vencedor. ¿Sí? Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Entonces, cuando vienen derrotas y eso, tú tienes que declarar, soy más que vencedor. Nuestra victoria no es la que ve el mundo, ¿sí? La victoria nuestra empieza aquí adentro en tu alma, en tus pensamientos, en vencer el mal con el bien, con lo que Dios te dice. Entonces, en Romanos 8:37 afirma esto, yo soy más que vencedor, ¿sí? Mi victoria, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó y Él pagó y Él venció. Pero estar en Jesucristo también nos hace decir, soy unido al Señor, un espíritu soy con Él, ¿sí? Porque eso está en Primera de Corintios 6:17. Entonces también, unido al Señor, un espíritu soy con Él, ¿sí? El enemigo no te va a traer a su terreno, al menos que tú quieras ir a su terreno. Pero también estar en Cristo te hace decir, soy el templo del Espíritu Santo. Eso está en Primera de Corintios 6:19. Soy el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no fue dado por Dios y nos fue dado por Dios, ¿verdad? A nosotros y le pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso lo habla ahí en Primera de Corintios. Entonces, nuestro cuerpo lo tenemos que guardar también. No como muchos, ¿no? Que piensan que nada pasa. No, el templo es ahí donde mora el Espíritu de Dios y lo contristamos cuando nosotros tenemos comportamientos impuros, incorrectos, y que Él tiene que soportar como Dios mismo dentro de nosotros todas las aberraciones que queremos vivir con nuestro cuerpo. Y bueno, pero ¿qué te quiero decir? Estamos hablando de lo que somos en Cristo. Y cuando estás en Cristo y crees en Jesucristo, tú también eres comprado a un precio muy alto. En Primera de Corintios 6:20 fuimos comprados a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Tiene mucho poder el cuerpo. ¿Sí? Porque el cuerpo, aunque sabemos que va a volver al polvo, sí, que va a ser otra vez dejado en la tierra, el cuerpo ahorita mora el Espíritu Santo en el templo en el cuerpo de nosotros. Y tenemos que honrarlo. ¿Por qué? Porque si no empiezan a venir situaciones que por nuestro comportamiento de darle vuelo a lo que queremos, nuestros deseos pecaminosos, el Espíritu Santo se entristece y se apaga, se puede apagar y no tener una dirección del Espíritu Santo. Cuando estoy en Jesucristo, soy miembro del cuerpo de Cristo. Cuando creo en Jesucristo, en la herencia que tengo del reino de Dios, que me hace ser miembro del cuerpo de Cristo. Eso está en Primera de Corintios 12:27. Todos en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. No nos podemos estar comparando. Cada uno tiene una función y un propósito por el cual Dios te formó y te hizo, pero eres parte del cuerpo y necesario para el cuerpo. Sí, porque Dios va a usarte grandemente para extensión de su reino, para un propósito eterno, para la vida eterna que tú vas a ir allá con el Señor. Quiero decirte que cuando estás en Cristo Jesús, cuando crees en Él, yo soy siempre triunfante en Cristo. Eso está en 2 Corintios 2:14. Si tú estás en Cristo, tú eres victorioso, siempre estás triunfante en Cristo. Y dicen esta palabra, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como fragante perfume. Eso dice en 2 Corintios 2:14. Entonces, ahora somos triunfantes. ¿Para qué? Para difundir el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El que te está dando a través de la palabra. ¿Para qué? Para que tú lo difundas por todas partes y va a ser como un perfume agradable para Dios, pero también para las personas. Cuando tú estás en Jesucristo, cuando tú crees en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, te hace una nueva creación, ¿sí? Una nueva creación en Jesucristo. Está en 2 Corintios 5:17. La vida antigua, dice, sí,
ha pasado y una nueva vida ha comenzado. ¿Qué quiere decir? En el ámbito espiritual, en ese nuevo ADN, en ese reino que tienes tu herencia, ¿verdad? Y que te está llevando a formar, ¿sí? Te está diciendo, todo tu pasado, toda tu vieja naturaleza, todo lo que hiciste ayer ya fue pasado, suéltalo, porque un nuevo día ha comenzado. Cada día el Señor te posiciona en el presente, no en el pasado. Dios es un Dios de presente. Entonces tú y yo no te tenga condenación lo que hiciste ayer. Ponte a cuentas con Dios, pide perdón y sigue adelante comenzando otra vez un nuevo día. Entonces, cuando tú y yo estamos en Jesucristo, creyendo en Él, ¿sí? Nos posiciona a decir, yo soy reconciliado con Dios. Sí, está en 2 Corintios 5:18. Soy reconciliado con Dios. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Nosotros somos mediadores de paz y Dios nos ha llamado a que busquemos la paz y la sigamos en cuanto a nosotros sea posible, porque Él nos ha reconciliado. ¿Quién? Jesucristo nos reconcilió con Dios y este es el regalo que viene de Dios. Y nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿A dónde? Al Padre de nuevo. ¿Y por medio de quién? De Cristo. Y Dios quiere que esa misma tarea nosotros hagamos con otros, que llevemos a la gente a la fuente de vida que es en Jesucristo para que vuelvan al Padre. Y tú y yo somos llamados a decir, soy reconciliado con Dios. Y en la otra parte, que también tenemos que decir Jesús, ¿no? Cuando estamos en Jesús, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. En 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos entrar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y esto es maravilloso porque yo estoy en Jesucristo, soy redimido de la maldición de la ley, soy un hijo de Dios, soy linaje de Abraham y heredero según la promesa, ¿sí? Y soy libre, ¿verdad? Y soy santo y soy bendecido con toda bendición espiritual, soy escogido, ¿sí? También soy aceptos en el amado, sí, soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Porque también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo que les había prometido tiempo atrás. Entonces, ¿qué te quiero decir? Todo esto te tienes que posicionar porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, complicados, que nos están queriendo apartar de la fe y posicionarnos en una identidad que ya no nos pertenece, sino nos pertenece el del linaje escogido, ¿sí? Nos pertenece el de la nueva naturaleza en Jesucristo, que ya hay un ADN dentro espiritual nuestro, que fluye la sangre de Jesucristo en nuestras venas, que se está haciendo una nueva vida en nosotros para que nosotros muramos a nuestros deseos y que Cristo se vivifique en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos está diciendo que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, nos está diciendo que somos hechura de Dios, nos está diciendo que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, nos está diciendo que somos ciudadanos del cielo. Ya no somos de aquí. Entonces son cosas poderosas que tenemos que accesar. Nos está diciendo en Primera de Colosenses 1:13, librados del poder de la oscuridad y trasladados al reino de su Hijo amado. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo? Que yo al estar en Cristo soy librado del poder de la oscuridad. Ya no tiene poder sobre de mí. Y soy trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Qué te quiero decir? Estar en Cristo, yo soy perdonado, ¿sí? Jesús rompió y compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. También nos está diciendo que vivimos plenos en Cristo. Sí, que de modo que ustedes están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Nos está diciendo que somos la piedra viva. Ustedes son, dice, las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios.
son partícipes de la naturaleza divina, dice en segunda de Pedro 1:4. Todas esas cosas somos nosotros en ese nuevo reino, así como ese niño que nació de un linaje de reyes, ¿no? Y que tiene, que es el derecho a la corona, ¿sí? Pero que mientras son niños están viviendo situaciones como cualquier, pero se tienen que ir formando de acuerdo, van creciendo y van madurando para formar su carácter, para que representen dignamente a su corona, al trono, igual tú y nosotros. ¿Y qué te quiero decir? Estamos en tiempos ahorita peligrosos y más que nunca necesito y necesitas creer que eres de ese reino, de ese trono que te está esperando, ¿no? Que ese trono de Jesús, que somos partícipes con él, que no pertenecemos a lo que vemos naturalmente y que de igual manera tenemos que representar al reino al que pertenecemos. Quiero decirte que no nos, que nos preparemos espiritualmente para pelear la buena batalla de la fe por medio de la palabra de Dios, porque va a ser atacada para que no seas eficaz en la autoridad conferida por Cristo y que no pongas tus ojos en las cosas del cielo. El enemigo, ¿sí? El enemigo está buscando que no tengas una mente renovada por la palabra de Dios. Quiere que tengas falta de conexión con Dios y provoca una atmósfera. Y solo hay dos atmósferas, la atmósfera divina y la atmósfera de las tinieblas. Y yo todo esto que te hablé de todo lo que tú tienes en esa ADN, por la gracia de Dios, es una herencia que no es por lo que ahorita tú estás haciendo. Tú tienes que caminar en esa fe misma te vas a llevar a querer las cosas de Dios. Cuando sostenemos tú y yo una atmósfera espiritual de alabanza y agradecimiento, se comienza a formar un clima de la presencia de Dios. Pero también por el contrario, cuando mantenemos una atmósfera espiritual de pecado, iniquidad, de desobediencia, de cosas carnales, se forma un clima demoníaco. Si tu atmósfera o mi atmósfera es sostenida, crea un clima. Pero ¿qué atmósfera vamos a sostener? Por eso te hablé todo eso que tú eres en Dios, lo que tienes de herencia, ¿sí? Todo lo que Dios te ha regalado en la gracia. La gracia no es que te va a sostener en tus pecados y te va a alcahuetear los pecados. No, es porque tienes acceso ya a un ADN, algo que ya está dentro de ti y que tienes que empezar a declarar alegremente. Sí, provoca tu atmósfera, pero tu atmósfera divina. El enemigo quiere establecer una cultura que esté vacía del poder de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si una atmósfera se mantiene, va a crear un clima. Entonces el clima crea una fortaleza y la fortaleza define una cultura de una ciudad. Entonces los espíritus demoníacos pelean por el control para definir la cultura de las naciones. Y mira ahorita, yo sé que la palabra se va a cumplir y que el mal va a expandirse, va a crecer, pero dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y qué es la gracia? Lo que hablamos ahorita. Esos hijos manifestándose con todo lo que les dejó el Señor, con toda esa herencia, con el ADN dentro de ellos para formarse, porque ya está dentro de ti, nada más tienes que declarar, tienes que empezar a trabajar en ti mismo, sí, a no dejarte guiar por tu carne, que examines cuáles son tus motivaciones, por qué quiero hacer esto, es algo que proviene de mi carne, o es algo que proviene de la dirección de Dios, y empezar a sujetar a tu carne obediencia y llevar cautivo todo pensamiento que se revela en contra del conocimiento de Dios. Y allí es donde empiezas a crear tu atmósfera, ¿no? Y esa atmósfera espiritual se va creciendo de tal manera que se va a hacer un clima y ese clima crea una fortaleza para que retroceda la oscuridad ante los tuyos, ante tu familia, ante tu iglesia, ante la ciudad, la colonia donde vivas, que Dios te levanta en una intercesión, en una dirección, una sabiduría, una revelación para ser eficaz en el reino de Dios con todo lo que te depositó a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El enemigo quiere que la cultura sea esos espíritus, ¿sí? Que te roben el propósito, que te roben la conexión con Dios. Sí, los espíritus demoníacos pelean por el control para definir culturas de las naciones, pero también hay hijos. Y el reino de Dios tiene que hacer retroceder las tinieblas y ir por aquellos que aún no han conocido a Dios.
El enemigo sale a establecer una cultura que esté vacía del poder de Dios. E incluso en las iglesias hay poca diferencia entre los estilos de vida de los cristianos y el estilo de vida del mundo. Los valores son muy parecidos y se reflejan mutuamente. Y no estoy dando un juicio, ¿sí? Al contrario, levantémonos en el poder de la gracia, en el ADN de Dios como hijos de un rey, dejándonos preparar por la palabra y en una rendición al Espíritu Santo. Es tiempo de no solo estar a la puerta. Estar en la puerta quiere decir que estás viendo para allá con Jesús, pero estás viendo el mundo. No entras ni sales, estás en la puerta. No solo, también no solo nos quiere que estemos viendo el camino, o no quiere solamente que estemos conociendo la verdad, o no solo saber que tenemos una vida nueva. No, entremos adentro de la puerta. Entremos hacia adentro. Decidámonos, avancemos en el camino. No solamente veamos el camino, avancemos en el camino. Y no solamente conocer la verdad, vivamos la verdad con autoridad y que tu vida produzca fruto bueno espiritual en otros, porque entonces estaremos viendo en Cristo y nuestra atmósfera sostenida de adoración y va a crear un clima. ¿Y qué quiere decir? Entonces vamos a estar viviendo en el ADN, vamos a estar viviendo en la gracia. No basta solamente con saber y estar ahí, no. Tenemos que ir a las profundidades de lo que Dios nos quiere llevar ahora en ese tiempo. La manifestación de los verdaderos hijos de Dios hará retroceder la oscuridad de las tinieblas en los escogidos y en todos aquellos que creerán en Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, quiero decirles que estamos en un tiempo donde el Señor está queriendo levantar a una iglesia fortalecida, pero más que nada, que vivan la palabra y se apropien de la palabra. Que tú declares, yo soy quien dice Dios que soy, ¿sí? En esa herencia, yo soy en esa identidad, en esa hija. Pero también levantarte y decir, yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y no solamente eso, sino decir, yo puedo hacer lo que Dios dice en su palabra que yo puedo hacer. Porque entonces vas a ver la palabra y la vas a aplicar a tu vida. Por fe vas a practicarla, vas a hacerlo uno y otro en una oración, en un clamor a Dios. Yo quiero, Señor, que se haga presente tu iglesia, que yo pueda ser una extensión de tu reino, que yo pueda, Señor, dar vida, Señor, a otros a través de mi vida, ¿sí? A través de mi rendición, que tú puedas fluir para bendecir a otros, para que las señales me sigan, porque estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos y habla tantas cosas que tú y yo podemos hacer, pero no para nuestra gloria, sino para que se manifieste el poder del Dios vivo, que está vivo y que está queriendo manifestarse por medio de su iglesia, de sus hijos, los que le creen. Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu palabra cuando nos habla en segunda de Pedro que cuanto más crezcamos de esta manera, más productivos y útiles seremos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te pido a ti, Señor, yo te pido, Padre mío, que nos dé, Señor, ese esforzarnos, Señor, cada día para vivir realmente todo aquello que nos has llamado como tus elegidos y que todas estas cosas, Señor, nos haga permanecer fieles a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guías a toda verdad para ser eficaces en el reino de nuestro Padre. Hoy nos cubrimos y cubro toda esa familia, esas personas que se conectaron y que escucharon este mensaje y que representan una familia, una descendencia, una generación, los cubro con tu sangre preciosa y que se cumpla todo plan perfecto dado a sus vidas, Padre, y levantados en autoridad, Señor, en amor, en rendición, para que tú seas glorificado. Hoy te bendecimos, Padre, y hoy nos declaramos, Señor, prosperados, bendecidos y en victoria por la sangre de Jesucristo. Amén. Bendiciones.